Bueno, bienvenidos todos a una emisión más de Reflexiones en el Camino, donde hacemos meditaciones de la palabra de Dios. En esta serie del Salmo 32 estamos estudiando una serie de enseñanzas que nos van a dar una reflexión muy positiva, muy bonita cuando obedecemos la palabra de Dios. Así que es muy importante este pasaje, ya que nos va a enseñar y nos va a mostrar muchas cosas con respecto a lo que es el perdón y lo que es el estar en una condición de paz y de reconciliación con Dios. Es muy importante esto. Entonces, en la emisión pasada estudiamos sobre el versículo primero del Salmo 32, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hoy entonces vamos a reflexionar en el versículo 2, donde sigue desarrollando el salmista el tema, diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la introducción de lo que viene después en cuanto a lo que es el estar ausentes del beneplácito de Dios. Entonces el salmista inicia esto, ese fue David el que lo escribió, pero él inicia dándonos esta gran virtud del estar perdonados, de el no tener culpabilidad en nosotros, y también nos refleja lo que es la dicha de tener entonces un espíritu donde no hay iniquidad, donde no hay engaño. Entonces, muy importantes los parámetros y los puntos que toca aquí el salmista respecto a este tema, porque podemos ver que en todo esto hay muchas áreas de la vida que tienen que estar en paz y en comunión con Dios. Así que la reflexión es muy importante en este sentido, porque aquí podemos nosotros reivindicar nuestra condición delante de Dios en caso tal de que no seamos hallados justos delante de Él por una u otra razón. Entonces es muy importante siempre conocer las áreas de nuestra vida y en qué forma y en qué sentido tienen que estar en paz y en comunión con Dios. Entonces es una bienaventuranza, es una dicha, es el estado ideal para todo el que está frente a Dios, de tener paz con Dios, pero tiene que ser a través de estos pasos. En primer lugar, que la transgresión sea perdonada. Ya hablamos de lo que es la transgresión, obviamente lo estudiamos por encima. Y luego entonces también lo que es la forma en que adquirimos redención. En el caso del Salmo, habla del proceso de que los pecados sean cubiertos, porque hasta ahí era donde llegaban los del Antiguo Testamento antes de Cristo. Ya en el caso nuestro, ya no es decir cubierto nuestro pecado, sino redimidos de nuestros pecados. Entonces esa es la gran diferencia. En todo caso, comienza con estos dos factores. El primero, en que nosotros debemos tener paz con Dios a través del perdón y a través de la redención, para luego entonces ya seguir desarrollando el tema bajo otros dos parámetros más, que es entonces a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Son las otras dos. Entonces, hablando de lo que es el perdón y la redención como primera instancia, luego viene otra muy importante, que es un tema bastante interesante, porque cuando dice no culpa de iniquidad, está hablando entonces de Dios como juez. Entonces la iniquidad obviamente es el pecado también, es una forma de que el pecado se desarrolla o se gesta o se concibe, y obviamente tiene que ver con la afrenta a la ley de Dios.
Pero de todas maneras, cuando dice aquí que no culpa iniquidad, está hablando de un proceso de la justicia de Dios, que es el juicio. Entonces Dios va a juzgar a toda criatura, todo ser creado. Entonces cuando dice no culpa iniquidad, quiere decir de que Dios se va a sentar a juzgar las acciones de todos. Entonces esto es importante que lo sepamos, porque si Dios no juzga, entonces Dios no sería justo, porque las obras de todas las criaturas de Dios tienen que ser juzgadas. Es más, tanto así que los únicos seres que no han cometido errores en su existencia son los ángeles, porque los ángeles que pecaron fueron destituidos del reino de los cielos. Entonces, los ángeles que están en el cielo nunca le han fallado a Dios. Sin embargo, dice la palabra que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, y dando a entender, bueno, esto tiene que ver con un proceso en cuanto a la redención del cuerpo de la iglesia. En este caso es un cumplimiento del oficio de la iglesia debido a la posición en que Cristo la puso. Entonces esto está relacionado con lo que dice Efesios capítulo 1. Pablo habló del juicio de los ángeles, fue en Romanos, pero en cuanto a que esto se haga factible o que sea un hecho, es por la cuestión de lo que enseña Efesios 1, cuando dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, tomando toda la autoridad como Cristo, y aquí está hablando desde la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, Él, al hacer eso, siendo Hijo de Dios, la iglesia que va a alcanzar el prototipo de Cristo, o sea, va a alcanzar la imagen del Hijo de Dios, pues va a quedar en esa posición superior a los ángeles por causa de Cristo. Y de Cristo me refiero a la manifestación de Dios en carne, o a la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, al pasar esto, podemos ver que entonces tenemos puntualmente, una posición que va a superar a los ángeles, y por lo tanto, al estar nosotros en un rango superior a los ángeles, ahí es donde viene este factor o esta facultad que tiene la iglesia de juzgar a los ángeles. Ahora, la Biblia no especifica un día particular para que haya un juicio o que sea una cita puntual. Puede ser una facultad, puede ser un ejercicio, porque solamente lo menciona una vez y no hay detalles en este aspecto de lo que es el juicio de los ángeles. Entonces, ¿qué pienso yo personalmente? Bueno, que la Biblia no lo dice, lo que le digan, o sea, lo que responda cuanto a eso, pues es una teoría nomás, es una hipótesis. Y es entonces, ¿qué pienso yo? Que es una facultad, es como una facultad jurídica que va a tener la iglesia en el cielo por la cuestión de la calidad y el rango que va a alcanzar al estar más cerca del trono de Dios. Entonces, como el trono de Dios es un trono de justicia y de verdad, entonces obviamente la iglesia va a adquirir esa calidad o esa potestad jurídica para juzgar a los ángeles y a todos los que estén debajo de ellos. Entonces, no como Dios, pero sí como un ente que está en el máximo nivel después de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo. La Biblia no lo especifica, pero sí hay una referencia bíblica que habla de que los ángeles van a ser juzgados. Entonces, la iglesia recibe esta facultad simplemente por el hecho de que fue salva a través del Hijo de Dios. O sea, es por eso nomás. Y porque la iglesia, al ser redimida con la sangre de Cristo y al ser transformada por el Espíritu Santo, va a alcanzar la estatura del Hijo de Dios. Entonces, cuando alcance la estatura del Hijo de Dios, pues sí, va a ser semejante al Hijo de Dios. No semejante a Dios, pero sí semejante al Hijo de Dios. Y en este caso, pues ya el Hijo de Dios no está en operación, porque Él ya termina la operación como Hijo y obviamente va a quedar como es Dios mismo. O sea, no es que vaya a desaparecer una identidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios mismo.
entonces simplemente esa manifestación se va a acabar, al igual que la manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Entonces, eso quiere decir que todo ser creado tiene que ser juzgado. Entonces, y aquí lo dice, cuando dice Jehová no culpa de iniquidad. Entonces dice, cuando dice no culpa de iniquidad, quiere decir de que se está juzgando a la persona. Entonces, cuando el hombre es juzgado y es hallado irreprensible o es hallado inocente o es hallado entonces sin culpa y sin pecado, sin iniquidad. Entonces, 3 factores importantes que vienen en consecuencia a la redención. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, sobre todo que lo sepamos muy bien, porque las doctrinas pseudocristianas te están enseñando, te van a decir que en la gracia no hay juicio, que en la gracia no hay ley, sino que Dios a todo el mundo que quiso creer o que lo recibió en su corazón, ya con eso es suficiente para que lleguen al cielo sin ningún tipo de juicio. Muchos piensan, y yo ayer hablé sobre eso también, que el tribunal de Cristo es el juicio a la iglesia y que eso va a pasar cuando la iglesia llegue a las bodas del Cordero, en las premiaciones y en las coronas que se van a dar, en los galardones que se van a dar. Y esto, una premiación no es un juicio. Entonces el tribunal de Cristo es un juicio que se va a hacer a la iglesia, es un caso especial para la iglesia, porque es el tribunal de Cristo, hablando de que ahí la iglesia va a ser comparada con Cristo. Lo decía, lo estaba enseñando el domingo a los adolescentes en Apocalipsis, el mensaje a la Odisea. Entonces él dice, el testigo fiel y verdadero. Cuando habla testigo fiel y verdadero, se está dando la presentación que tiene Jesús frente a la iglesia de la Odisea. Entonces él dice, el testigo fiel y verdadero dice esto. Entonces, cuando dice testigo, la palabra testigo es el que ve, o es el que es ve lo que otro ha hecho, o las acciones de otro, las palabras de otro, las conoce. Entonces es el testimonio. Ahora, Cristo no es testigo. Cristo debería ser de quien se debe dar testimonio. Entonces, pero ¿por qué aquí dice que Cristo es testigo? ¿Sí? Testigo fiel y verdadero. Entonces, ¿por qué dice eso? Bueno, la razón por la cual Cristo se convierte en testigo, después de que todo es testimonio de Él, acuérdense que la palabra y las escrituras son el testimonio de Él, escrito por hombres que fueron testigos de Cristo, ¿no? Y nosotros somos testigos del poder de Dios porque nuestra vida refleja la vida de Cristo. Pero cuando lleguemos a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, o la estatura de la plenitud de Cristo, ¿qué va a suceder? Ahí Él va a ser el testigo nuestro. Entonces, así como nosotros damos testimonio de Él, Él va a dar testimonio de que nosotros somos los hijos de Dios y que nosotros hemos adquirido la facultad o la estatura o hemos sido transformados a la imagen puntual del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando hablamos de testimonio, hablamos de hallar culpable o hallar inocente, estamos hablando de juicio. Entonces la iglesia sí va a ser juzgada, porque si el Señor es el testigo fiel y verdadero, es testigo de la iglesia, de que la iglesia alcanzó esa calidad y alcanzó esa estatura. Entonces, ¿qué pasa? ¿La iglesia va a ser juzgada? Sí. La doctrina carismática o la doctrina pseudocristiana te va a decir, no, la iglesia no puede ser juzgada porque fue lavada con la sangre de Cristo, eso fue nuestras iniquidades y todo eso. La respuesta es no, porque si eso fuera así, entonces podríamos seguir pecando. Y es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos pues en el pecado? No, de ninguna manera. Entonces, porque los que hemos muerto, hemos sido sepultados para muerte, para que así como Él resucitó, nosotros también podamos resucitar. ¿Y para qué? Para que andemos en vida nueva. Entonces, eso demuestra una acción, un testimonio. Ese testimonio va a ser juzgado por Dios, obviamente. Todo hombre va a ser juzgado. Aún los ángeles del cielo van a ser juzgados y aún los condenados van a ser juzgados.
Entonces, del infierno van a salir todos los que están condenados ¿a qué? A un juicio y luego ir a un lugar peor, que es el lago de fuego. Entonces, el hecho de que alguien ya sepa cuál va a ser su destino final antes del juicio no quiere decir de que no va a haber juicio. Va a haber juicio y tiene que haber juicio, porque Dios es justo. Y eso es lo que se está determinando aquí. Entonces, el perdón y la redención no son justificaciones para que yo pueda o yo deba entonces estar pecando o porque a mí no se me va a juzgar. No, el tercer paso después del perdón y el tercer paso después de la redención es el juicio. Entonces Dios va a probar nuestras acciones, nos va a dar conforme a nuestras obras. Eso es lo que va a hacer Dios. ¿Y cómo nos va a probar? Pues nos va a probar a través del fuego. Y hay pruebas que son pruebas terrenales y hay pruebas que son celestiales. Entonces hay un juicio celestial donde se juzgan las obras de la iglesia, así como de todo el mundo. Entonces, en este orden de ideas, lo que está diciendo el salmista es: fuiste perdonado, tus pecados fueron cubiertos, en este caso fueron redimidos, ya hablando del tiempo de la gracia, pero hay un paso más, porque el tiempo que resta no es para vivir en la carne, es para santificación, y eso se va a juzgar. Entonces luego dice: al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la justicia de Dios se va a revelar y la justicia de Dios se va a hacer fehaciente. El evangelio va a salvar al cristiano por causa de la palabra de Cristo, por causa de la sangre del Cordero y de la obra del Hijo de Dios. Pero esa obra se refleja y se hace manifiesta en nosotros. Entonces, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego, porque en el evangelio se revela, ¿sí ve? Se revela, ¿qué se revela? La justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque el evangelio revela la justicia. El evangelio no revela la permisión al pecado. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es la santidad de Dios. La santidad, la diferencia, y quisiera también hablar un poquito acerca de este tema, porque mucha gente confunde los términos y no conoce muy bien qué significan las cosas. La santidad es un estado, es una condición propia, o sea, es una esencia auténtica del ser. Entonces Dios es santo, esa es su esencia auténtica de su ser, la santidad. La justicia, Dios también es justo, pero la justicia, a diferencia de la santidad es la intención o la operación buena de todas las cosas, o sea, de todas las cosas que son buenas. Y la justicia te revela el juicio de lo que es bueno y lo que es malo, para que lo bueno reciba su recompensa y para que lo malo reciba su castigo. Esa es la diferencia entre la santidad y la justicia. Adquirir la calidad de santo es adquirir el corazón que produzca cosas buenas. Frente a la justicia de Dios hay una salvación inmediata. ¿Por qué? Porque es un corazón santo. Al recibir nosotros la santidad absoluta, ya no va a haber pecado en nosotros ni va a haber maldad. Entonces, y no va a haber forma en que eso suceda, porque Dios no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque Él es santo. Su naturaleza no es para pecar o para cometer iniquidad. En cambio la nuestra sí, pero por eso la estamos transformando. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de adquirir esa condición o adquirir esa esencia, esa naturaleza. Es más que todo una naturaleza. Y la justicia entonces nos va a revelar la verdad. Entonces la verdad es todos los mandamientos de Dios, todo lo que revela lo bueno y lo malo. Eso básicamente es la justicia. Pero ¿qué dice aquí? Dice que el evangelio
revela la justicia de Dios. No dice revela el perdón de Dios. Entonces, en las doctrinas pseudocristianas te van a decir, no, la palabra es para el perdón y para la redención, y sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque luego de eso viene lo demás. Entonces, no es solamente que aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, sino que aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad, sabiendo que al ser perdonado y redimido, su deber, su obligación es entonces que su obligación es ser hallado sin culpabilidad en el día del juicio. Entonces, y es más, lo dice Pedro, lo decía, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Eso es lo que dice, es necesario que comience en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar todas las obras y tenemos que ser hallados irreprensibles. La condición de la santidad, o alcanzar ese estado o esa naturaleza de santidad, así como Dios es santo, se adquiere en la medida que vamos creciendo en Dios, en el Evangelio. ¿En qué sentido o en qué forma? Bueno, todo es un cambio que va pasando paulatinamente, porque la conversión y la transformación, y bueno, todos estos procesos que suceden con la salvación misma, lo que es la resurrección, lo que es la justificación, la salvación, bueno, y hay otros más, que eso es lo que la gracia de Dios es. Todos esos procesos están en vigencia desde que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Pero son procesos que están en vigencia, o sea, están operando. No quiere decir que yo me bautice, ya soy justificado. Yo digo que soy justificado por la fe, porque la fe me va a llevar ahí. O sea, en la fe yo creo y yo tengo la certeza o la certidumbre de que voy a llegar a esa estatura, de que voy a llegar a alcanzar esa posición. Entonces vivimos confiados, justificados por la fe, pero eso no quiere decir de que ya lo soy. No, porque entonces no había necesidad de que hubiera la redención del cuerpo, entonces, ¿sí ve? Pero Pablo lo explica muy bien, porque él dice entonces que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, los dos factores o los dos puntos importantes aquí que nos hablan acerca de lo que es entonces la condición perdida del hombre, es la muerte y es la corrupción. Entonces la corrupción, ¿qué es la corrupción? La corrupción es entonces la iniquidad. Entonces es la iniquidad, es la transgresión, es el pecado. Pero él dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿por qué dice eso? Porque la santidad se adquiere en esa medida, pero se va a terminar cuando Cristo venga por la iglesia, porque ahí ya va a ocurrir el último proceso para el ser humano, que es la redención del cuerpo, y es cuando el cuerpo humano, el cuerpo del ser humano, en su materia prima, que es el polvo, en ese momento, entonces, ¿qué va a suceder? En ese momento entonces va a ser transformado un cuerpo celestial e inmortal, por supuesto. Entonces, las bases de la corrupción y las bases de la inmortalidad no están entonces reflejadas o no están entonces demostradas en lo que es no están demostradas entonces en lo que es
a lo que es solamente la parte espiritual o solamente la parte corporal. Eso tiene que ser en todo el ser. ¿A qué me refiero con esto? Entonces me refiero a lo siguiente, de que nosotros debemos entender y debemos de comprender que la transformación del hombre es en todas las áreas de la vida y que no va a ocurrir solamente cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga es el último paso. Así que todos estamos en un proceso de resurrección, de transformación. Todos estamos en un proceso de justificación y de salvación en tiempo real. Eso es lo que hay que entender. O sea, que toca permanecer hasta el fin. Toca permanecer hasta el fin. Porque entonces toca permanecer hasta el fin, porque entonces, si no, entonces podemos perder la salvación. Así de sencillo. Bien. Entonces, lo que tenemos que enfrentar después de que Cristo venga después de que nosotros somos convertidos, es prepararnos para la venida del Señor. ¿Para qué? Porque en la venida del Señor ya entonces se completa ya se termina el proceso de transformación y ya ahora sí la salvación es asegurada, aunque vamos a ser juzgados, pero ya obviamente vamos a estar libres de toda culpabilidad. Entonces el salmista nos indica aquí en esta porción, nos indica que bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, en el momento en que Dios vaya a juzgar todas las cosas, no va a haber iniquidad, sino que vamos a ser hallados irreprensibles. Y el último es en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, aquí está hablando de una parte también que es aún más profunda, o si no la más profunda de todas las partes o los niveles de lo que nosotros estamos buscando en la transformación que Dios nos está dando a través de su espíritu. Por aquí dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿qué espíritu estamos hablando aquí? Estamos hablando del espíritu nuestro, no está hablando del espíritu de Dios. Y hallar esa calidad espiritual, o sea, que un espíritu en el cual no hay engaño. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere en alcanzar un nivel de intención o de santidad donde ya muchas cosas han sido transformadas a través de la palabra. O sea, ya se ha adquirido el carácter de Cristo y es lo máximo. Entonces, una vez nosotros somos hallados sin iniquidad, sin culpabilidad, al tope que tenemos que llegar es ya a no estar relacionados con el pecado, pero ya al demostrar una intención completamente contraria a lo que nos dice entonces, a lo que la naturaleza pecaminosa o la naturaleza humana dictamina. Porque es que mucha gente piensa y dice, bueno, entonces yo tengo que ser libre del pecado, ¿no? Y piensan que ese es el único propósito. No, el propósito no solamente es salir del pecado o el ser hallado sin pecado, sino el hacer todo lo contrario, el tener la mente de Cristo. En otras palabras, ¿a qué nos referimos con esto? El tener entonces la calidad de la virtud de hacer las cosas buenas, en este caso en la santidad. Entonces mucha gente piensa, no, es que yo quiero salir del pecado porque no me quiero perder, pero más que eso tienes que buscar la transformación para que ya no seas así, para que seas todo lo contrario. Entonces adquirir esa calidad de santidad es un espíritu en el cual no hay engaño. Y cuando dice no hay engaño quiere decir de que no hay mentira, o sea, de que lo que ha reflejado, lo que ha dicho, lo que ha demostrado es completamente cierto y es completamente real de lo que está demostrando. Entonces eso es importantísimo.
Eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque ya no solamente estamos hablando del pecado como tal o salir de él, sino que ya estamos hablando de tener una actitud santa como Dios, tener el corazón de Dios, empezar a sentir con el Espíritu de Dios, con lo que Él es, con lo que Él demuestra, con lo que Él refleja. Esa es la idea de todo esto, y ese es el nivel máximo. Cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de una de las tres partes del ser. Entonces el ser está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Cuando la persona nace, todo ser humano nace, aunque nace en pecado, porque es bíblico, todos nacemos con la naturaleza del pecado. Aunque todos nacemos en pecado, no quiere decir de que nacemos muertos espiritualmente. Entonces nacimos con un espíritu. El espíritu lo mata el pecado, pero no lo mata en la niñez. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. Entonces, al ser inocente, ¿qué sucede? Al ser inocente, entonces no tiene pecado. Entonces, el pecado, la naturaleza está ahí, pero está desactivada, está apagada. ¿Y por qué está apagada? Porque la inocencia al niño no le permite que el pecado se active. Pero cuando ya entra en un estado de conciencia, el pecado se activa y lo primero que hace es que mata al espíritu. Entonces el espíritu muere por causa del pecado. Pero cuando ya nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento es en el agua y en el espíritu, pues ya comienza entonces una nueva vida, y en esa nueva vida hay un nuevo espíritu. La diferencia entre este espíritu y el espíritu inicial es que este espíritu es el espíritu de Cristo. El primero es el espíritu de Adán, o sea, alma viviente. El segundo es espíritu vivificante, lo que quiere decir que el espíritu de Dios, el espíritu nuestro, al nosotros nacer de nuevo, está siendo vivificado por el Señor, por lo tanto va a alcanzar un final mucho mayor que el de Adán. Adán estaba hecho y estaba diseñado para ser un ser humano para siempre. Y ese era el diseño. Entonces el diseño de Adán es ese. El diseño de Adán es entonces es un hombre sin muerte, sin pecado, inocente, pero ser humano, limitado entonces a estar en la tierra. En cambio, el que es de Cristo, el Espíritu de Cristo, nos vivifica. ¿A qué? A llegar a una calidad y llegar entonces a un estado de, ¿cómo se dice?, de celestial. Entonces, a un estado de transformación, a un cuerpo celestial. Esa es la diferencia. Entonces, el Espíritu de Cristo es espíritu vivificante en nuestras vidas. O sea, me refiero al espíritu nuestro cuando nacemos en el Señor. Y eso es lo que hace. Entonces, en Cristo, el Espíritu nos va a llevar a no tener engaño, a no tener contaminación, a tener entonces la calidad espiritual para llegar a ser entonces celestiales. Y esa es la posición. David no lo sabía en su momento. Es tremendo porque por eso David es considerado también un profeta. Y en su momento no lo sabía. Pero es tremendo de que tuvo esta revelación. Así que ahí está la reflexión de hoy. Dios les bendiga a todos.